bendición. Amén. Bueno, entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a presentar este tiempo, esta segunda porción. Le damos gracias al Señor por su fidelidad. Amado Dios, Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor, glorificando y exaltando tu nombre, Dios. En esta hora, Señor, reconocemos, Señor, que tú eres bueno. Reconocemos, amado Señor, que tú eres grande, Dios mío, Señor. Gracias por este tiempo. Declaramos que todo estupor, todo sueño, toda pereza, todo cansancio, Señor, Padre amado, echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos un vallado, declaramos ese manto de protección, Dios mío, Señor, sobre este lugar, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Padre de la gloria, que tu Espíritu se pasea aquí sobre las vidas, Señor. Que tú nos estás acompañando, Dios mío. Nos da la fuerza, la fortaleza, Señor, para avanzar en esta madrugada, en esta vigilia de crecimiento, esta vigilia, Padre amado, Señor, de discernimiento y de honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de todo, yo quiero decirle que Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Amén. Cuando la apóstol Iris empezó a dar su enseñanza, y realmente Dios es un Dios de orden y Él hace como Él quiere. Amén. Cuando a mí me dijeron, usted tiene un privilegio de dar la palabra, me lo dijeron con buen tiempito, y yo le dije al apóstol, sí, yo la voy a dar, y todo el tiempo estuve contemplando una palabra, ¿sí? Esta es la que el Señor va a dar para este gran momento, pero como Él hace lo que quiere y como quiere, ayer en la tarde me cambió la palabra, y ustedes van a ver el título de esta palabra. Vamos a Juan 15:2. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo será, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí están escuchando? ¿Sí? Entonces, ahí sentada, yo estaba como medio dormida, pero cuando yo escuché esta palabra, yo me desperté y dije, ¿qué? Pero miren, según esta palabra, el Señor nos está dando en una sola noche 2 procesos. ¿Cuáles son los 2 procesos? Nos está dando el proceso del pámpano, o sea, el proceso de la planta y el proceso del fruto, ¿sí? Y entonces yo le dije, Señor, hubiera sido bueno como el de la planta, ¿no? Porque según uno dice, primero el de la planta, porque el de la planta es encargado de producir el fruto, pero como Él hace como Él quiere, ¿cierto? Entonces, investigando un poquito, pero más que todo investigando, recordando un poquito, cuando en el tiempo que viví en el campo, yo soy una persona de campo, y yo le decía, bueno, Señor, ¿cuál es el proceso de la planta? ¿Sí? Para sembrar esta planta se necesita buena tierra, se necesita buen tiempo, se necesita una buena semilla, se necesita el tiempo del crecimiento, se necesita el tiempo de la poda, porque muchas veces hay plantas que crecen y no echan semilla. Entonces, ¿qué hace el agricultor o el jardinero? Llega y jala y corta unas ramas que están como de mal, ¿sí? La mata está bonita, la mata echa hartas hojas, pero no está dando fruto, ¿cierto? ¿Y qué hace el jardinero? Bueno, yo quiero que participemos así como participaron con la otra, ¿cierto? Que así no nos dormimos. Entonces, ¿qué es el jardinero? Esas hojas que están así como largas, bonitas, que son como inoficiosas,
¿Qué hace la esposa? Comienza a podar. Comienza a arrancar lo que no sirve. Entonces, mire que hay esa conexión con esta enseñanza. Entonces, ¿qué es podar? Quitar lo que no le sirve a la planta. Y muchas veces esta mata se da, como dicen, con mucho follaje, ¿sí? Y linda, muy bonita, muchas hojas, buenas ramas, pero no tienen fruto, no dan fruto. Entonces, para que él dé su fruto es necesario que sea podada. Entonces, ¿cómo es el título de esta palabra? Dios no poda árboles muertos. ¿Por qué? Porque muchas veces también el jardinero o el agricultor ve que determinada mata, o también lo llevo al ejemplo de mi mamá. Mi mamá le gustan mucho las matas. Y cuando ve que esa mata no florece, cuando esa mata, dejémosla por allá. Ella sabe qué hace, va a ir a tener un rincón. Dice, o se seca o se pone bonita. Y muchas veces las matas, por allá en ese rincón, se le pone bonita. O se seca. Sí, porque yo voy a lidiar, pero como ella está en la parte de guardar sus materitas y sus coquitas, entonces no la bota. Y la tierra la utiliza para otra mata. Entonces, ese es el proceso de la planta. En este caso, nuestra apóstol nos habló justamente del proceso de la uva, ¿sí? Y el Señor en este momento nos está enseñando el proceso del pámpano, ¿sí? ¿Cuál es el pámpano? El pámpano es la misma mata de uva, ese es el pámpano. Y cuando hay harto se le llama viña, ¿sí? Cuando está pues el cultivo completo es la viña, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué enseñanza me trae a mi vida? ¿Sí? Esta parte de Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más, ¿sí? O sea que lo va a podar. ¿De qué se trata esa limpieza? Muchos de nosotros nos preguntamos por qué atravesamos procesos difíciles, correcciones, ¿sí? Pruebas, circunstancias, le puede uno decir, cuando uno está pasando por un proceso de dolor, porque la poda o apodar una mata, al arrancarla, ¿sí? Arrancarle las hojas que le sobren, las ramas que le sobren, esos son momentos de dolor. ¿Por qué? Porque es que la mata es viva, ¿sí? La mata es viva. Entonces, es como si a nosotros nos estuvieran arrancando, no en la parte tanto física, sino en la parte espiritual de nosotros, ¿sí? Cosas que estorban para nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros nos ponemos, quitamos la planta y nos colocamos nosotros, usted diría, o usted allí donde está, ¿usted qué pensaría o usted qué cree que necesita ser arrancado, ¿sí? Como planta de su vida para dar frutos? ¿Quién tiene alguna? El miedo. El temor. La duda. La queja. Desobediencia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita sí vamos a ponernos los ojos para poder mirar bien aquí. Entonces, esto significa que Dios está trabajando, ¿sí? Como el dueño de nuestras vidas, ¿sí? Para podarnos, para nosotros poder crecer como planta, ¿sí? También como planta hay necesidad de sembrar la semilla. Ese es otro proceso duro, ¿sí? Porque si la semilla no cae en tierra,
esa semilla no puede morir, porque la semilla cuando cae en tierra, la semilla muere, para poder volver otra vez a germinar. La semilla también tiene un proceso bastante fuerte. La semillita enterrada, podemos ver cuando, en el tiempo que estudiamos, que nos ponían a hacer la semillita en la agüita y en el, ¿cierto? El proceso de esa semillita, ese proceso es duro, porque la semilla se hincha, se revienta, se rompe. Entonces, todos esos procesos, nosotros para hacer estos árboles, ¿sí? O esos pámpanos que llevemos frutos, tenemos que pasar por muchos procesos para poder dar fruto. ¿Y qué significa eso? Que el fruto sigue teniendo su proceso. ¿Para qué? Para que podamos nosotros llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Para que la planta crezca necesita del agua, ¿sí? Necesita del agua. ¿Qué pasa si le echamos demasiada agua o le echamos un agua contaminada o le echamos un agua infectada? Entonces, mire que siempre nosotros tenemos que estar aquí, al cuidado, y en este caso, ¿quién es el que nos cuida a nosotros? ¿Quién es el que nos dirige? ¿Quién es el que nos quita las cositas? ¿Quién es? Nuestro Padre, ¿cierto? Es nuestro Padre. Dios poda las ramas que tienen vida y que producen fruto, ¿sí? Un árbol muerto no necesita ser podado. Un árbol muerto está destinado a secarse. ¿Y qué pasa si se seca? No está dando fruto. ¿Y qué dice el Señor? Que el árbol que no da fruto será ¿qué? Cortado. Cuando nosotros decimos que el árbol que no da frutos es cortado, cuando yo escuché esta palabra, yo he visto árboles que los cortan y le cargo un piecito y por el vuelve y coge vida. Pero el Señor nos dice en su palabra que es cortado y es echado al fuego. O sea, que No sirve. así, nada que hacer. Nada que hacer, ¿cierto? Entonces, de la misma manera o de la misma forma, Dios nos poda, o sea, nos corrige, nos disciplina o elimina de nuestras vidas, ¿sí? Todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Eso no es una mala señal, que Dios es malo, no. ¿Qué significa eso? De que Dios tiene un propósito. Un propósito en nuestra vida. Dios nos creó a nosotros ¿con qué? Con un plan, ¿cierto? Entonces, si tú estás pasando por un proceso, ¿sí? Si estamos pasando por un proceso, démosle gracias al Señor, ¿sí? Porque de ese proceso depende ¿qué? Mi vida, ¿sí? Depende porque es como ya Dios vio el fruto de la viña o el fruto del pámpano más adelante, que esa uva va a producir un vino y un vino bueno, aunque también la uva, ¿sí? También necesita un proceso bastante fuerte, ¿sí? ¿Qué significa podar? Podar significa renunciar a hábitos, a relaciones, a actitudes, ¿sí? A cosas prioritarias que no glorifican a Dios. ¿Cuáles son las cosas prioritarias que no glorifican a Dios? ¿Sí? Está la idolatría, ¿sí? Está el temor, ¿sí? Pero el objetivo de Dios no es destruirnos, sino para que seamos útiles en su reino. ¿Amén? Bueno, por aquí empiezan las preguntas. Aquí hay una pregunta. ¿Estás resistiendo la poda de Dios? ¿Estás permitiendo que Dios pode tu vida para que des frutos? ¿Sí? ¿Estás resistiendo la poda de Dios? ¿Estás permitiendo que Él pode tu vida para dar frutos? Por aquí hay un valiente. Bueno. Amén.
Bueno, yo quiero decir es que no nos gusta. No nos gusta porque nos va a doler. Porque Dios va a arrancar cosas que de pronto teníamos arregladas, de pronto hábitos, de pronto malas costumbres, de pronto cosas que estaban en nosotros durante muchos años y de pronto pensamos que pues no eran malas, ¿sí? Cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios empieza a cambiar nuestra estructura. Dice la palabra que si cambia la forma de pensar, cambiará la forma de vivir. Entonces estábamos errados en muchas situaciones. El Señor empieza a reestructurar todo eso y a mostrarnos algo diferente. El Señor empieza a podar, a cortar. No nos va a gustar, pero sabemos que eso nos va a servir. Ahora usted hablaba de que la planta cuando termina, que va creciendo. Bueno, la poda es que Dios está quitando algo que no nos gusta, algo que no nos edifica, algo que tenemos que dejar en nuestras vidas para poder el Señor llevarnos mucho más allá. Ahora yo le quiero agregar algo más. Hay otra parte que llama aporcar. Aporcar la tierra es echarle tierrita buena, es quitarle la madrecita de los lados de la planta, ¿sí? Eso es como cuando Dios llegamos a los pies de Cristo por primera vez. Dios, digamos, nos pone al hermano o nos pone al vecino, al familiar, en fin, vea, bueno, usted está en los caminos de Dios, vino para adelante, que esto, que lo otro, pero son como animaciones de la gente, ¿verdad? Pero Dios también manda a sus personas, digamos, como para hacerlo crecer espiritualmente a uno, le va mandando personas que lo van edificando a uno, ¿sí? Porque hay personas que le traen edificación y otras que no. Entonces yo tomo lo bueno, tomo lo malo y sé que al ir creciendo, el Señor, conforme a mi medida que yo vaya creciendo, así mismo Él va quitando y va añadiendo y va colocando. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a otro punto. Está en Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Sigamos. Dijo el viñador: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Bueno, aquí viene otro proceso bastante fuerte. Estos procesos son fuertes, ¿sí? Porque el resultado va a ser ¿qué? Un resultado valiente, un resultado hermoso, que es nuestra salvación. ¿Cuántos lo creen? Bueno, miren que él no encontró en la higuera, no encontró frutos, pero miren la misericordia de Dios. Permitió que la dejaran 1 año. ¿Hubo alguien? Sí. Entonces el Señor en su misericordia que hizo, aceptó ese año más. Pero Él dice para que se abone y para que se cae. 2 procesos fuertes. Hace mucho tiempo yo esta palabra se la escuché a mi antiguo pastor, ¿sí? Y cuando él dijo así, yo me quedé pensando, a mí nunca se me olvidó, ¿sí? Que una planta, y entonces uno mismo va a buscar un poquito, cómo se abona una planta de vid, ¿sí? O la viña. ¿Cuál es el mejor abono orgánico para que esa planta, ¿sí?, sea una planta buena? Dice que esta planta se abona con estiércol. Con estiércol maduro, ¿sí? En ese tiempo dice que maduro de ovejas, ¿sí? Estiércol maduro de ovejas, ¿sí? En ese tiempo. Entonces, ¿cuál sería el tiempo de ahora para que esa viña o esa vid sea abonada?
yo recuerdo, volvemos otra vez a la finca, al tiempo de campo, que allá cuando iban a sembrar, esos rastrellanos le metían rastrillo a la tierra y eso quedaban como una especie como el sanjuncito, pero los rastrelladores son corticos, ¿no? Y ellos compraban, los dueños de la finca, compraban gallinaza. Ellos iban a los gallineros y ellos traían, todo el día los trabajadores traían, en ese tiempo usaban un planchón lleno de gallinaza. Y cuando ellos llegaban, olía feo, la gallinaza huele feo, ¿cierto? Entonces, hoy en día es con gallinaza. Y también ahí en esa gallinaza vienen gallinas muertas, pedazos de gallina, patas de gallina, bueno. Entonces, mire, para esta viña ser procesado, el proceso del abono es la gallinaza, algo inmundo. Cualquier persona dice, ¿por qué? Porque la gallinaza es fea, muchas veces es intocable, por lo menos a uno le da fastidio saber de que eso es puro popó, ¿sí? Entonces, y ese olor también se penetra. Nadie quiere tocar a una persona que está con ese olor, porque ese olor es penetrante, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los que están aquí, sí, pueden resistir que los abonen con gallinaza? ¿Cuál? Oiga, Iris, por aquí la aman mucho. Bueno, me dio. Bueno, entonces, otro proceso que también tocó verlo. Dice que, bueno, se me dice que si todos los Procesos. frutos o todos los cultivos o todas las tierras que van a ser abonadas no necesariamente tienen que tener el mismo abono, ¿no? Porque si bien uno pensaría, bueno, la gallinaza, ¿qué contiene? ¿Qué comen las gallinas? Si a las gallinas les echan maíz, pues eso lo que va a tener, esos son los nutrientes. Exactamente, pero unas gallinas bien cultivadas, ¿no? Porque si las dejan a la deriva, obvio, ¿verdad? Todo lo que se mueva, entonces lo van a comer. Pero si usted es una gallina, por decir algo, una gallina cultivada bien, entonces eso, le van a echar que, pues lo que le echan a los animales, por ejemplo, lo que le echan al cerdo, porque hay personas que también se dedican a la cría de cerdo y que no le echan cualquier cosa, que le echan, porque yo tengo una tía que ella saca crías de cerdo y ella, por lo general, que le echan son cáscaras de plátano, las hojas de lechuga, bueno, todo lo que uno llama desperdicio orgánico. Entonces uno pensaría, bueno, uno va por el buen lado, ¿no? Uno quiere irse por el lado de pensar de que la gallina va a comer, pues, porque uno ve, sí, eso, uno ve gallinas comiendo otras cosas. Entonces uno dice, ni por la mente me pasa, la gallina a esa cosa. Amén, amén. Bueno, yo, estamos hablando como, digamos, la parte de los fertilizantes, ¿verdad? Que, digamos, para plantar se le echa. Hoy en día hay muchos métodos, ¿sí? Es como lo que vemos hoy en día, o tanto en el pasado como en el presente. Como a medida que van pasando los años, todo va cambiando, ¿sí? Anteriormente, como decía usted, que se le echaba gallinaza, ¿sí? Digamos, para la caña, en la caña no se pierde nada porque todo es utilizable. Allí en la caña echan lo que es la cachaza, que sale del proceso de la caña, le echan la cachaza y eso lo riegan y eso queda súper abonado, la caña queda bonita, ¿sí?
Tanto la gallinaza es como para, hay varios procesos de la gallinaza que son los que le echan, digamos, pues, a cultivos, digamos, de papa o cultivos, digamos, de zanahoria o de plátano, digamos, por decir el estilo. Y otra vez una parte que llama pollo del paisita, una vez nos tocó matar un poco de gallos ya íbamos y matamos, o sea, porque los gallos tenían que morirse, sí o sí, y a mí me daba hasta pensar, porque nos tocaba matarlos con unos tubos, darles duro en la cabeza y ya había unos gallos que eran durísimos para matar, tocaba así o sin matarlos. Resulta que yo me di cuenta que los gallos, así con plumas y todo, eso lo llevan para Italicol, o lo procesan en una máquina, o lo muelen y con eso vuelven y hacen alimentos. ¿Sí? Hoy en día, yo no sé si ustedes han escuchado una parte que llama la hidroponía, ¿sí? Eso es lo que se está viendo hoy en día. Cómo usted cultivar en su misma casa, y es algo que se da rápido. Entonces vemos cómo la actualidad del tiempo hoy en día, ¿sí? Vemos cómo los procesos van cambiando, pero todo va teniendo un proceso diferente, que es como lo que usted dice. Lo traigo al ámbito espiritual. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es llevándonos de proceso en proceso para poder llevarlo a un nivel más alto, para poder que nuestro ministerio sea exaltado, para poder ejercer en nosotros, digamos, el don de ciencia, sabiduría, que Dios puede impartir muchos dones, y así mismo nosotros poderlo dar a los que están a nuestro alrededor. Amén. Cada prueba, cada proceso, cada acierto, cada circunstancia en nuestra vida, la palabra del Señor dice que todas estas cosas a los hijos de Dios proceden para bien, ¿sí? Pero nosotros, cuando dice, Señor, yo quiero que sea más de ti y menos de mí, ¿cierto? Entonces, que todo eso es para modelar a Cristo, ser más como Jesús. Sí, independientemente, pues, lo que tú dices, sí, el ministerio y todo, pero la base central es Cristo, es modelar a Cristo. Y eso de los frutos, de la podadita y de todo eso, mire, estaba pensando ahorita, y es, cuando van a podar un árbol, dígame qué árbol se va. El árbol no se va. El árbol es podado o podado, porque ¿cómo se va a mover su rama si no quiero? Me voy. Es que hay. Ella lo va a podar porque es necesario ser podado para que eso que le voy a quitar no lo deja crecer, no lo deja dar fruto. Entonces, si el Señor nos está diciendo de que necesitamos ser podados, sí o sí vamos a ser podados. O sea, no le podemos decir al Señor, no, sí. El Señor dice, por más de que me diga que no, por más de que le vaya a doler, es necesario. Es necesario. Amén, amén. Bueno, y viniendo un poquito otra vez al ejemplo de la profeta Mari, ¿sí? Sobre el estiércol, ¿no? El estiércol del marrano, el estiércol de la gallina, el estiércol del perro, el estiércol humano. De todas maneras, es estiércol. De hecho, yo conozco personas que no comen gallina del campo, ¿no? Porque saben que la gallina del campo come de todo, ¿sí? Pero es la más rica. Cuando a mí me dicen que la gallina del campo come esto, yo digo guácala, pero cuando hablaban el plato, Dios mío, qué tan bueno. Entonces, sí. El micrófono, mami, te ponga el micrófono. Entonces, ¿qué representa para nosotros el dueño de la viña? Es nuestro Padre, ¿cierto? ¿Y qué representa para nosotros el tiempo, ¿sí? que Él da? Es la paciencia de Dios, ¿sí? Pero tiene un límite.
Él dijo, vamos a venir dentro de un año, ¿sí? Entonces, otro proceso duro de la planta es cuando la cava, ¿no? Con pequeña, y utilizan una herramienta, una pala bien filuda, porque eso cuando van a hacer un hueco, eso le saca un filo a esa pala para que cuando toque la tierra eso se haga como una mantequilla. Sacan el árbol, él queda totalmente desnudo. ¿Sí? ¿A cuántos hemos desnudado y nos han desnudado y nos han sacado los peritos al aire? ¿Sí? Y que cristiana, ¿no? Y que cristiana. Entonces, también tienen que arrancarle muchas veces, arrancarle la semilla a una que es gruesa para que ella también crezca. Entonces, miren, todo lo que se expone esa planta para poder dar un buen fruto y un fruto que duradero. O sea que el proceso no es cualquier cosa. ¿Qué representa el abono? El abono representa la gracia, la paciencia y las oportunidades adicionales que Dios nos otorga como ministros, ¿no? ¿Cuáles son esas? Que su siervo, su pueblo se arrepienta, ¿sí? Y crea en él y se aparte de sus malos caminos, como dice la palabra, que oiga lo que Dios quiere decirle, ¿sí? Para que produzca buenos frutos. ¿Qué es la gracia? La gracia no merecida, ¿sí? El abono no es agradable, pero es necesario para nutrir la tierra seca. ¿Sí? Y el tiempo de gracia es la extensión del tiempo para que el siervo, el elegido o su pueblo puedan crecer y dar ese fruto. Entonces, de esta se trata la palabra de esta noche o esta mañana, esta madrugada, no sé, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene algo más por decir? Oye, una pregunta. Pregunta. O sea que el abono, hay veces que el abono no es tan agradable, pero es nutritivo, o sea que es necesario. ¿El abono sería lo mismo que para nosotros la disciplina? La disciplina y la reprensión, porque muchas veces se convierte en reprensión. Y el tiempo que da es una sentencia. Es la sentencia. O sea, o se arrepiente o... Como dice el Oiga. Porque, o sea, bueno, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Y por la comparación que voy a hacer. Porque uno creería que lo que se mueve en el ámbito natural, entonces también está traído en el ámbito espiritual. Entonces, con la explicación que madre da de que el abono, bueno, yo sé que hay diferentes clases de abono, pero en sí el estiércol. Entonces mi pregunta sería, entonces, ¿cuál sería el abono para nosotros los cristianos? Yo estaba pensando que era de pronto los problemas o las dificultades. Me estaba yendo yo por ese lado. Pero con lo que Diana te estaba preguntando, y entonces la explicación que tú das, entonces pues ya volví en sí a lo que... Pues me imaginé yo que cuando eran los problemas, pues no decir cosas... Ah, ok. Amén. La Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, ¿no? Sí. Usted sabe que cada persona que habla aquí compartimos ideales y decimos lo que pensamos. Para mí, el abono en sí, para nosotros los cristianos, es la palabra de Dios, porque es la que nos alimenta, es la que trae nutrientes.
La palabra de Dios es la que nos sostiene, la palabra de Dios es la que nos lleva a un cambio de vida, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos tiene aquí, ¿sí? Y lo que decía Madre ahorita, que se arrepiente, eso ya es como la parte de la sentencia, pero eso es cuando alguien ha sido muy testarudo, que entra y sale el Evangelio. Lo digo también por mí, porque yo ya lo he hecho, pero el Señor da oportunidades, ¿sí? Esa es la misericordia de Dios, y ahí viene siendo también como la gracia inmerecida, que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, la gracia nos acobija a todos, ¿sí? Pero esa gracia no quiere decir de que podamos despilfarrarla o hacer por ella lo que nosotros queramos. No, es vivir bajo la cobertura de Dios, y la palabra es la que nos alimenta, nos da nutrientes y es la que nos ayuda a crecer. Amén. Amén. El Señor a su Hijo, a quien ama, lo corrige. Amén, amén. Entonces, la apóstol Mati está que se habla. Yo también tengo en la enseñanza que cuando una planta o un viñedo no es abonado, se vuelve raquítico, se seca. Se seca. Así pasa nuestras vidas. Nosotros podemos conocer mucho, pero si nosotros, ¿qué es el abono para nosotros? Como decía el evangelista, el abono es la palabra y la oración. Miren que nosotros podemos tener el problema que tengamos o la circunstancia, pero si nosotros oramos o nos llenamos de la palabra, nos fortalecemos, ¿no? Pero a veces cuando viene el problema que uno no quiere ni palabra ni alabanza, nos vamos volviendo secos y nos volvemos sin frutos. Así pasan las plantas. Yo tengo plantas en mi casa, a veces las empiezo a ver todas feas y empiezo a arrancarlas. Y cuando no, les doy sentencia. O se mejoran, arranco, o se mueren, o mejoran. Entonces, ahora que Marina estaba diciendo, así pasa. Así, porque Dios nos enseña a estar en las plantas, ¿no? O crecen, o si no dan frutos, entonces toca sacarlas, porque miren, una vez me pasó, yo tenía una planta ahí por fuera de la mitad del tallo para arriba estaba verdecita, pero algo me decía, arráncala, arráncala, y de la mitad hacia la raíz seca. Y venía aquí y me decía, y así están muchos. Sí. Y aparentemente se ven verdes, pero sus raíces no tienen esa semilla, ese fundamento. Y por eso fácilmente, pues, se mueren. Entonces, y también esa planta que usted dice que por la pastora, sí. Esa planta que usted dice que el follaje verde y la raíz seca, eso también es físicamente, el cristiano se puede ver bonito, elegante, que cree que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero realmente su corazón está bastante lejos de lo que Dios quiere. Muchas veces con el hablar, hay personas que le dicen a usted, yo soy cristiano, y uno dice, pero no se nota, no huele, no se percibe. Y hay personas que a usted no le dicen nada y uno siente, uno como que el aroma de esa persona, como que lo atrae, uno dice, este señor tiene algo diferente. Marina, nosotros nos pasó, nosotros fuimos de pesca, ¿no? Y estaba alguien que la iglesia, gloria a Dios, porque aunque no estaba en una iglesia, pero no estaba esa palabra de fe. Sí, señor. Bueno, yo creo que nosotros en el caminar con el Señor muchas veces vamos a ser jugados, ¿verdad? Muchas veces vamos a necesitar que se nos arranquen las hojas, que nos dejen pelones,
nosotros tenemos, en la casa teníamos un huerto antes de venirnos. Y teníamos tomate cherry sembrado, y él estaba comentando algo de eso a la hermana. Y teníamos una mata de ají dulce. Entonces, cuando ya no veníamos, yo le digo a mi esposo, no la reguemos más porque ya nos vamos, y nadie la va a regar y además ya tienen tiempo. Resulta que la mata, nosotros duramos, nos vamos la otra semana, nos vamos la otra semana. La que él más cuidaba, que era la de ají, le echaba agua y él despreciaba la otra mata. Entonces, esa matica, la que más cuidaba, se pudrió la raíz y se fue poniendo fea, y era que la matica y esto, ¿verdad? Y la otra, la cherry, siguió, aún sin embargo que no le echábamos agua casi, yo le colocaba un poquitico ya y ya. Ella continuó echando tomatico y tomatico, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, precisamente eso, vamos caminando en el Señor, y de nosotros, Dios pone su parte, Él nos cuida, nos abona, nos echa la agüita, todo eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos resistimos. Y entonces ahí es donde empiezan los procesos en nuestras vidas. Nosotros luchamos, queremos contender contra el Señor de una manera u otra. Pues. O sea, a usted, no, es que a mí no me gusta me gusta el Evangelio, me gusta la vida cristiana, pero hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, que la mayoría de cristianos, ¿qué no les gusta? Dar diezmo, no les gusta. Prefieren dar ofrenda, pero a veces no, es que la ofrenda tiene que ser mayor que el diezmo, ¿verdad? Y es verdad, porque el Señor nos pide el 10%, pero entonces cuando el 10% es de una cantidad de dinero, la gente se pone a sacar cuenta. Entonces ahí no hay madurez. Y ahí es cuando vemos que como cristianos, en vez de crecer y florecer, lo que hacemos es que irnos quemando, se nos cae lo bonito que puede tener, como el ejemplo de la planta. Entonces, por eso es que el Señor nos manda a nosotros, nos deja el legado de la Biblia, del libro que está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque el principal elemento que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Pero la mayoría, muchos cristianos, y hay que ser realistas, no les gusta leer la Biblia. Y por eso es que a veces hay confusiones en las cosas, porque la gente no madura, porque a usted le da miedo hablarle a alguien por la palabra. Nosotros queremos corregir con nuestra propia palabra, entonces las plantitas se quedan enanas y no echan fruto. Por eso es que cuando la mayor alimentación para una planta, para un cristiano evangélico como planta, es la palabra de Dios. No es lo que yo le diga que se lo adorne, es la palabra. Y si la palabra confronta, mejor aún, porque ahí es donde nosotros salimos de los errores y crecemos y damos fruto. Lo que dice la pastora Yolanda, la verdad que es bastante claro, ¿sí? La palabra tiene que traer edificación, consolación y exhortación, ¿sí? Y la palabra es el alimento que necesitamos a diario, ¿sí? Yo diría que sin la palabra pudiéramos perecer. De hecho, la palabra lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el conocimiento lo adquirimos a través de las Escrituras. Si no lo alimentamos a diario, el mundo nos absorbe, porque el mundo, los afanes de la vida, las circunstancias que pasan en nuestro entorno, el afán por las cosas que tenemos que conseguir el dinero, porque las preocupaciones, que eso y que lo otro. Entonces, eso nos conlleva a los afanes de la vida y a las situaciones, pero si buscamos el conocimiento, el verdadero alimento que es la palabra de Dios, pues vamos a poder sobrellevar cualquier circunstancia, porque es que de ahí proviene todo. Amén, amén. A raíz de la situación que está pasando en Venezuela,
Claudia me llama a mí, que es mi hija menor, y estaba llorando, y me dice, mamá, ¿sabes qué? La hermana tal estaba diciendo que esto era el final del mundo, que todo había empezado por aquí, por Venezuela y esto. Y yo le digo, pero dime, ¿quién te dijo eso? Le dije yo. Entonces me dijo, no, me lo dijo una hermana y me dio su nombre. La hermana tiene como 25 años sirviéndole al Señor. Entonces yo le dije, mira, Claudia, le di una cita bíblica. Si eso no está en la palabra, primero y principal, nosotros no sabemos en qué tiempo va a ser el final el final de todo, pero la humanidad no se va a acabar. Eso es mentira. O sea, hay que la gente se va a morir, que esto, porque ya le puso la cabeza así a Claudia. Yo le digo, tú tienes la fuente que la Biblia. Y tú le vas a decir a la hermana que le mandó a decir a la pastora Yolanda que si lo que ella me está diciendo no está en la Biblia, que me disculpe la expresión, pero es puro monte y culebra. Eso es mentira. Así se lo dije. Y no me conformé con eso, porque la hermana insistía en decirle eso. Yo le dije, la llamé, y le dije, mire, hermana, si usted no va a edificar a través de la palabra, cállese la boca. Yo fui pastora de ella, yo la pastoreé y le dije, cállese, hermana, porque usted lo que le está haciendo es daño a las personas. Claro. Claudia hacía una crisis de 3 días en la casa, llorando que se iba a acabar el mundo, que la hermana le había dicho, mire, en la Biblia no, ni siquiera en un lugar exacto, dice que habrán rumores de la señal, y eso no va a ser en Venezuela, no va a ser en Perú nada más, no, eso va a ser a nivel mundial. La tragedia que vaya a pasar en ese momento, eso va a ser a nivel mundial. Dice que la venida de él es como ladrón en la noche, nadie sabe. Ajá. Y también para corroborar lo que dice la pastora, eso hay una parte que dice en la Biblia que son los principios de dolores. Es un principio, y esos principios de dolores, pero no son que aún no es el fin. Entonces, ¿por qué la gente perece espiritualmente? Porque no escudriñan la Biblia. Porque van con la Biblia para los domingos o para el martes, pero las otras semanas no les gusta estudiar. Mire, por eso es que antes, cuando yo me entregué al Señor, le metí la Biblia en la boca, y uno se va a tener que grabar, porque si no, mire, eso era una cosa trágica. Pero ahorita, todo es, en la mayoría de las iglesias hay vanidad, hay banalidad, no se fijan sino en los espectáculos que forman, todos esos grupos tienen grupos de distintas clases, pero no hay palabra, hermana, que edifique. Entonces, por eso es que sucede eso, por eso es que la gente se muere antes de echar fruto. El espíritu lo mata de una vez. En la iglesia aborta, y me disculpan la palabra, aborta al que no camina al son de una iglesia de las de ahora. Porque la gente entonces se aparta, se descarrió. Y finalmente le digo algo. A mí hace un tiempo me preguntó alguien, porque yo hablo con todo el mundo, yo voy al banco, hablo con el que está al lado mío, le predico, le hablo, me alimento de alguna manera. Y yo tengo gente que yo conozco que son prostitutas, alcohólicos, y yo hablo con ellos, los abrazo, les digo, mira, ¿cómo está? Entonces me dicen, ay, ahorita hay mucha gente drogadicta, mucha gente mucha gente en la calle, mucha gente que no sirve para nada. Eso es que ya se va a acabar el mundo. Mentira. Y entonces, ¿sabes lo que yo le respondo? Busca en la Biblia donde me dice a mí que una prostituta no va a ir al cielo. Búscame algo que diga en la Biblia que cuando tú no te arrepientes, cuando uno no se arrepiente, no va a ir al cielo. Si nos arrepentimos, vamos con el Señor, seamos lo que hayamos sido. Así, en el último momento, se arrepiente alguien, mire, se va con Dios. Puede haber tenido la vida que tenga. Entonces, ese dogma que hay ahorita en las iglesias, es lo que está acabando con la gente dentro de las iglesias. Porque hay una idea que se le mete a la gente. Tienen que entrar por un canal, juzgar. Ay, ese es un borracho, ese es esto. No, Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición, que seamos el agüita que necesitan las maticas que se están secando. Sin juzgar. Nosotros no somos jueces, el único juez es el Señor.
Amén, amén. Entonces, vamos a orar por esta palabra. ¿Alguien más va a decir algo? Vamos a orar entonces por esta palabra, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a orar, para que el Señor se nos expande un poquito. Amado Dios, Señor, te damos gracias, poderoso Dios, por esta palabra. Amado Dios, gracias, amado Espíritu Santo, por enseñarnos, Dios mío, cada proceso, Señor, Padre amado, Señor, para que tu pueblo, Señor, tenga conocimiento, la capacidad de discernir, Dios mío, el proceso que vamos llevando. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar en este lugar. Gracias, Dios mío, porque nos has dado fortaleza, Señor, para estar despiertos, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén, amén, amén.